Bendiciones, 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 buenos días, buenos días, buenos días. Nuevamente el pastor Vladimiro Monroy en este jueves. ¿Qué fecha es hoy? 28 de 27. Vamos mal, 27. Estamos adelantando un día en el calendario. Hoy 27 de marzo, a 4 días de que se nos vaya este mes y luego entramos al mes de abril. El mes que viene lo llamamos Semana Santa. Amén. Muy bien, este es el pastor Vladimiro Monroy desde la desde la periferia del centro de Los Ángeles, desde la oficina pastoral, aquí con siempre con el mensaje de la palabra del Señor. Un saludo muy especial a todos los hermanos de comunidad cristiana, de la iglesia que Dios nos permite pastorear. Y damos gracias a Dios también por cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Siempre tratamos de hacer todo lo posible para los jueves, estar aquí en el aire. A veces hemos tenido que hacerlo el día viernes o miércoles, dependiendo de los compromisos que se tengan. Pero ya llevamos varias semanas estarlo haciendo día jueves a esta hora. Un saludo muy especial a los hermanos de comunidad cristiana, la mayoría trabajando, algunas tal vez hermanas en su casa, en sus quehaceres domésticos. Y un saludo muy especial a todos nuestros seguidores en las redes sociales, un saludo muy especial a mis paisanos a Ipala, Chiquimula, Guatemala, a todas las personas que nos ven a través de estos medios. Siempre un saludo muy especial a mi primo Hugo Alfredo Portillo en San Luis Jilotepeque, Guatemala, que siempre está pendiente de estas transmisiones. San Luis es un pueblecito que está a unos 14 kilómetros de nuestro pueblo, solo que ya pertenece a Jalapa y nosotros a Chiquimula. Pero un saludo muy especial a todas las personas que nos ven también hasta Ipala, Chiquimula, donde crecimos, donde estuvimos hasta la juventud, a los 18 años, y ahí pues en busca de un mejor futuro nos dirigimos a la capital, donde estuvimos ahí por unos 13 años, y aquí pues ya llevamos cerca de 40 por meses, de 40 años en Estados Unidos, donde gracias a Dios hemos sido bendecidos en todos los aspectos. Muy bien, vamos a entrar en materia. En esta ocasión nos toca el sermón Lo que en verdad es Jesús. Lo que en verdad es Jesús, de nuestra serie, Cristo desde la perspectiva teológica del apóstol Juan, sermón número 3. La semana pasada expusimos el sermón La divinidad y humanidad de Cristo. Estamos sobre el Evangelio de Juan. Ya este es el sermón número 3. Creo que faltan unos 3 o 4 más, pero estamos en el Evangelio de Juan, de la serie Cristo desde la perspectiva teológica del apóstol Juan. Muy bien. Y vamos a ir al versículo 17, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo voy a repetir: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana preciosa, bastante fresca. Gracias, Señor, por tener la oportunidad de haber amanecido con vida, como decimos siempre. Otros ya no tuvieron esa bendición, otros ya no tuvieron esa dicha, otros quizás están en condiciones muy tristes en los hospitales, otros quizás en la cárcel. Y por este medio también estamos mandando nuestras oraciones a la familia de Fernando Vides, nuestro líder, que todavía el día de hoy, hace 8 días, lo vimos en el hospital, en una situación muy triste, que pensábamos que era lo último ya. Amén. Tratamos de darle aliento a la familia, pero en nuestro instinto nos decía que Fernando se nos iba. De hecho, este sábado próximo, 29, estaremos enviando ya la información, lo vamos a estar velando para enviarlo a El Salvador, como es el deseo de la familia. Y estamos pendientes también de la velación y el entierro de nuestra hermana Amelia, o sea que la muerte nos ha golpeado en menos de un mes. Pero bueno, eso es parte de la vida. Entonces, así que gracias, Señor, de nuevo, y vamos a entrar.
A manera de introducción, bueno, dijimos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A lo largo de la historia ha habido grandes líderes que han dejado huellas bien marcadas, que han movido masas y que han influenciado poderosamente a la sociedad, pero nadie como Jesucristo. Recuerdo hace muchos años en mi país escuché un editorial, le llaman, un radioperiódico, no sé si todavía existirá, que se llamaba Cartones Radiofónicos. No recuerdo el nombre de la emisora, pero el punto es este, que el editorialista hablaba bien de Jesucristo y lo ubicaba en el mismo nivel de otros líderes de la historia, incluso Fidel Castro. Yo me sentí un poquito triste porque dije que qué poca importancia se le da a Jesús. Claro, ellos lo ven desde el punto de vista humanista, ¿verdad? Pero Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo eterno. Jesús es el creador de todas las cosas. Es Dios mismo que se personificó, que tomó forma humana para estar en esta tierra. Nació como un niño, creció como todos los niños, fue adolescente, fue joven, y hasta llegar a la edad adulta, y luego pues morir por nosotros en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar. Y luego resucitó los muertos y se sentó a la diestra del Padre, y resucitó y estuvo por varios días, como 40 días, apareciéndose a muchos. Ese no es un mito, ¿okay? No es una imaginación. Así que me entristecía esa vez cuando ponían a Jesús en el mismo nivel de Mao Zedong, por ejemplo. Y por eso decía, para uno ser de un líder político como un gran maestro de altos valores, como un profeta religioso, como un líder, comunista, hasta comunista. Pero no como nosotros lo vemos desde el punto de vista cristiano. Su influencia religiosa se debió a cierto nivel de fanatismo de sus primeros seguidores, porque encontraron en Cristo lo que no encontraban en nadie más. Y eso ya se daba en el tiempo de Juan, y es por ello que el apóstol en su evangelio de carácter universal se esfuerza en aclarar todo, de acuerdo a su perspectiva teológica, ¿okay? Entonces, de hecho, hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Los 3 primeros se conocen como los evangelios sinópticos. Todos se enfocan en Cristo, en su vida humana. Marcos, por ejemplo, le habla a los romanos, Mateo a los judíos, Lucas a los griegos, y Juan le habla a toda la iglesia universal. Por eso es de que encontramos en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Entonces, decía que la influencia religiosa de Cristo se debió a cierto nivel de fanatismo a sus primeros seguidores. Claro, encontraron en Cristo lo que en otros no encontraban. Y eso ya se daba en el tiempo de Juan, y es por ello que el apóstol en su evangelio de carácter universal se esfuerza por aclarar todo tipo de dudas, describiendo a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como el enviado de Dios, ¿okay? Para dar salvación no al estilo del mundo, sino para ofrecer la salvación desde el punto de vista espiritual. En otras palabras, para liberarnos de la condenación eterna a causa del pecado. Y ahí hay otro detalle también, como hemos dicho, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, que le parecen locura. Y sí, yo mismo viví eso, a mí me parecía locura. Allá por mis 18, 19 años, cuando creía que las sabía todas, ya sabía lo que era la universidad, ya había estudiado clases de filosofía y tanta cosa, y escuchando catedráticos ateos en ese tiempo. Entonces yo mismo llegué a pensar que me las sabía todas, hasta que un día el Señor tocó mi corazón y penetró tanto, fue tanto el impacto en mi vida, después de 2 años y medio de escuchar la palabra, que me entregué a Jesucristo. Y siempre digo que fue la decisión más grande y más trascendental de toda mi vida. Amén. Entonces, bueno, esa fue la introducción. Ahorita vamos a entrar. Dice, este sermón se divide en 3 puntos. Primero, una breve referencia a lo que dicen las Escrituras. Segundo, el enviado de Dios. Y tercero, su poder sobre la muerte. Y el primer punto dice una breve referencia a lo que dicen las Escrituras.
Leemos en Juan capítulo 1, versos 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El testimonio de Felipe también en la duda de Natanael. Para Felipe era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Natanael, por irrelevancia de Nazaret, por lo que era un pueblo tan sencillo que no se esperaba, alguien dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? Era un pueblo insignificante, entonces no se esperaba. Pero también aquí viene lo que dice el apóstol Pablo, que lo vil del mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Nazaret no era una ciudad mencionada en el Antiguo Testamento. El historiador Josefo tampoco habla de ella. O sea que era un pueblo prácticamente que no tenía, como dije, mayor importancia. Y por eso dijo: ¿de acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Aunque sabemos que Jesús había nacido en Belén, pero de seguro esa información no la tenía Natanael. ¿Okay? Solamente lo habían visto crecer en Nazaret, donde José y María se ubicaron, se establecieron después de su exilio en Egipto, cuando huyeron con el niño ya recién nacido, porque el Herodes quería acabar con la vida del niño. La filosofía de Dios, según San Pablo, dice más bien: Dios ha elegido lo necio del mundo, ya lo dije, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios lo ha elegido para avergonzar a lo fuerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo nunca me canso de admirar al apóstol Pablo por la elocuencia con que él habla, con que se expresa. Así que Jesús despeja la duda de Natanael y lo identifica. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba desde él, le dijo: he aquí un verdadero israelita, en que no hay engaño. Y fue cuando le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿Verdad? Y ¿sabe qué le dijo Jesús, antes, Felipe, que te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi? ¿Ok? Entonces, la reacción de Natanael, contrario a lo que recién había dicho. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Acababa de decir: de Nazaret no puede salir nada bueno. Pero ahora, con la respuesta convincente y contundente de Jesús, ¿verdad? Desde que estabas allá debajo de la higuera yo te vi. ¿Okay? A lo mejor había pasado Jesús por ahí, o a lo mejor ni siquiera había pasado, pero Jesús ya sabía, porque Jesús conoce todo. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Los tres primeros atributos de Cristo es su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia. Jesús lo sabe todo. Jesús conoce todas las cosas. Amén. Dice que antes que salgan las palabras de nuestros labios, ya Dios sabe lo que estamos pensando. Ese es el Dios que te predicamos. Ese es el Cristo que te predicamos. El Cristo que murió en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad, para redimirnos de nuestros pecados. Y dije, yo lo acepté a los 21 años. Y cuánto hubiera querido hacerlo mucho antes, quizás haber nacido en la iglesia, crecer, jugar con los niños de la escuela dominical, me hubiera encantado. Pero Dios en su soberanía, porque dice que Dios todo es a su tiempo, en su tiempo, en el kairos de Dios. Y ahora yo, en lo personal, digo, tengo las dos perspectivas, ¿verdad? Lo que es el mundo y lo que es Cristo. Amén. Y ante todo, la seguridad de la salvación. Esa seguridad que no la da el hombre, que no la da la ciencia, que no la da nadie más, sino Cristo. Tener la seguridad que en el momento que Cristo venga, que suene la trompeta, como dice la Biblia, y que los muertos en Cristo resuciten primero. Nosotros seremos transformados y estamos vivos. Y si el Señor nos lleva a su presencia, yo he dicho, si en este momento, por ejemplo, aunque yo sé que Dios me va a dar algunos años más todavía, yo lo creo por fe, ¿ok? Y con salud, porque es una de las peticiones que yo le pido constantemente al Señor. Señor, cuando ya mi esposa y yo no podamos valernos, pues llévanos, de preferencia mejor a los dos, ¿ok? Llévanos, ¿ok? Porque lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con el caso de hermano Rubén, que lo hemos mencionado, un anciano ya de cerca de 90 años, le mandan
Amelia andaba más o menos igual. Ayer estuvimos con hermano Rubén y yo miro al hermano, pues hace un gran esfuerzo, pero digo, Señor, antes que ya no podamos valernos, llévanos. Amén. Y espero que Dios escuche mi oración y la conteste. No, con eso no estoy diciendo, porque yo creo que todavía tenemos salud, todavía tenemos varios años, todavía hay mucho que dar en la obra del Señor. Amén. El segundo punto es el enviado de Dios. Y miremos, porque estamos en Juan capítulo 3, versos 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Entonces la respuesta concisa de Jesús a la inquietud de Nicodemo fue directa. Esta fue una entrevista que Nicodemo era una persona muy importante, no era una persona cualquiera, era una persona de mucha influencia, era un maestro de la ley en Jerusalén. Pero quizás porque tan conocido que era, quiso venir a Jesús de noche, no vino de día, para no ser visto, porque si hubiera sido en este tiempo, no se la acaba con los periodistas, con los reporteros, entrevistándolo y tanta cosa, y era lo que Nicodemo no quería, vino de noche. Y le dice, Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces. Eso fue lo que Nicodemo le dijo a Jesús. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era una persona muy importante, ya lo dije, catedrático en Israel, era maestro de Israel. Sin embargo, entendía las cosas no en el sentido espiritual. Y hasta el punto que le dijo, ¿acaso puede entrar un hombre ya grande, ya viejo, en el vientre de su madre y otra vez de volver a nacer? Jesús no le está hablando de un nacimiento físico. Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual. Nosotros los creyentes nacemos dos veces. Nacemos físicamente en nuestro nacimiento, de nuestra madre, de nuestros padres, y nacemos cuando venimos a Cristo y le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Y esa es la nueva vida. Es lo que yo digo, que ya estoy a punto de cumplir 50 años de haber entregado mi vida a Cristo. Este próximo 22 de agosto del 2025 estaré cumpliendo 52 años, 53. Sí, porque fue en el 90, no recuerdo exactamente pero son 53 años de haber aceptado a Cristo. 73, sí, en el año 72 me convertí a Cristo, en el año 73 me bauticé, o me bautizaron. Entonces, prácticamente 53 años de haber aceptado a Jesucristo, vamos a cumplir este próximo 22 de agosto. Muy bien, aleluya. Y ese es el testimonio, digo, pues, lo más grande que Dios puede hacer en mi vida. Y por eso yo siento esa responsabilidad, porque el Señor nos manda a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Si de gracia recibimos el perdón de nuestros pecados, si de gracia hemos sido salvos, pues de gracia damos. Y siempre estamos hablando de la necesidad de ser más discípulos que creyentes. Porque el creyente no tiene compromiso. El creyente cree, claro que cree. Y va al templo, hace, deshace y está ahí, pero no hay un compromiso. Pero el discípulo sí. El discípulo sí. El discípulo está comprometido con Cristo, comprometido en todas las áreas. Y por eso queremos ser mejores discípulos cada día para hacer nuevos discípulos. Y creemos firmemente que esta palabra está tocando corazones. Si una sola alma es bendecida con esta palabra en cualquier lugar del mundo, es más que suficiente, porque dice que la palabra no regresa vacía. Pero creemos por fe que no solo uno, sino que son varios, muchos. Creemos que al llegar al cielo vamos a encontrar sorpresas de mucha gente que van a decir, yo me convertí por medio de su ministerio, yo me convertí por medio de su predicación. Qué maravilla, qué maravilloso, qué bonito, ¿verdad?
sentir esa seguridad. Esa seguridad no te la da la religión. O sea, aquí lo hemos dicho siempre, que la religión no salva. Que la religión es uno de los tantos medios que el hombre se ha trazado para buscar a Dios. Mientras la religión va de abajo para arriba y no encuentra a Dios. ¿Okay? El evangelio que te predicamos es el camino de Dios establecido del cielo a la tierra. Es Dios mismo descendiendo a la tierra. Es Cristo mismo dejando el cielo para venir a tomar forma humana. Y ese evangelio sí te convierte. Ese evangelio sí te ofrece la vida eterna. Aleluya. De hecho, la iglesia primitiva era 100% evangélica. 100% evangélica. Leemos en el libro de los Hechos, no encontramos todos los rituales que ahora hace la iglesia tradicional. Los servicios eran cantos, lectura de la Biblia, testimonios, ofrendas, era todo. No habían todos esos ritualismos que hace ahora la iglesia tradicional. La iglesia fue 100% evangélica. La iglesia comenzó a desviarse a finales del primer siglo, empezaron a surgir ciertas ideas, y así fue el segundo, tercer siglo, a desviarse de la palabra del Señor, a desviarse de la enseñanza de Cristo de los primeros apóstoles. Y entonces fue como surgió lo que se conoce como la iglesia católica. Claro, un católico dice, no, somos la primera iglesia, la que Pedro fundó. Eso te lo han dicho, pero habla lo que dice la historia, lo que dice la Biblia, no lo que oigas, porque hay gente que habla lo que oye o repite lo que habla, lo que oye decir a otros. ¿Okay? Pero la iglesia católica surgió en el tercer siglo. Ya venía, a finales del primer siglo, surgiendo ciertas ideas. No encontramos en la iglesia primitiva que los apóstoles o los padres apostólicos le han dado adoración a la Virgen, que han hablado de idolatría, de oración a los muertos, al purgatorio. No existe nada de eso. La iglesia primitiva, sus servicios eran como los evangélicos de ahora. Todo eso comenzó a surgir, como dije, en el año 300. Y claro, como Roma era el poder del imperio, estaba la capital del imperio, entonces el obispo de Roma comenzó a ejercer hegemonía sobre los demás obispos que habían en diferentes áreas, o lo que hoy le llaman arquidiócesis. Y es lo mismo, es entendible. Por ejemplo, si estamos en la capital, es donde se centra todo lo político, lo social, lo religioso. Entonces, ahí se hacen las reuniones principales y toda esa cosa. Entonces, y luego este obispo comenzó a ejercer influencia, hegemonía sobre los otros obispos, y así fue como fue surgiendo el papado. ¿Okay? No encontramos en la Biblia, ni siquiera hay evidencia que Pedro haya estado en Roma. El que llegó y murió decapitado fue Pablo, pero de Pedro no hay evidencia, ni en la Biblia ni en la historia. Claro, si ellos hacen su propia historia, pero no hay evidencia que Pedro haya estado en Roma. Pablo sí. ¿Okay? Tampoco no vemos a Pedro dándole instrucciones o ordenándole a la gente. El mensaje de Pedro en el día de Pentecostés fue un mensaje de llamamiento, de evangelismo, que más de 3,000 almas se convirtieron. En total en 2 sermones o mensajes, Pedro introdujo más de 5,000 o 6,000 almas al reino de los cielos. Pero en ningún momento vemos a Pedro dando instrucciones. ¿Okay? En una ocasión, cuando ya Cristo lo habían crucificado, estaba sepultado, dijo, voy a ir a pescar. Pues vamos contigo, le dijeron los otros. Pedro nunca dijo, vamos a pescar, o sea, poniéndose al adelanto o a la directiva o ejerciendo un liderazgo sobre ellos. En ningún momento Pedro le dijo, vamos a pescar. Me voy a pescar, dijo Pedro. ¿Okay? Vamos nosotros contigo, le dijeron los discípulos. O sea, eso de que Pedro fue el primer papa es una de las mentiras más grandes de la iglesia tradicional. Que el papa es el vicario de Cristo, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Cristo dijo, yo me voy, pues les envío el Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. El Papa es un gran líder, no se puede negar su influencia. Pero el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Okay? El Consolador. Entonces, volviendo, Juan 3:16 es considerado la síntesis del Evangelio o la Biblia resumida. Y el creer en Jesús es la única alternativa para escapar de la condenación eterna. En Jesús, únicamente en Jesús. No
Mis respetos a María. Mis respetos a María. Una mujer sencilla de todas las señoritas de Jerusalén, de Israel. Dios la escogió a ella para que ella naciera el Salvador. Y ocupa un lugar especial en el plan eterno de Dios. ¿Okay? Pero de eso es considerar la intercesora y ponerla por encima de Jesús. Yo mismo digo, cuando llegue al cielo, quizás va a ser una de las primeras preguntas que le voy a hacer a María. ¿Qué sentías tú cuando en la tierra te rendían tanta pleitesía y tanta adoración? Porque yo estoy seguro que si ella estuviera en la tierra, ella no lo aceptaría. Porque ella misma dijo, vayan y hagan lo que Él les dice. Vayan y hagan lo que Él les dice. ¿Okay? Así que, aunque no querramos, pero es que tenemos que hablar la verdad. Y tenemos que defender el Evangelio de Jesucristo. ¿Okay? No somos sectas tampoco. Somos denominaciones cristianas. Las sectas son aquellos movimientos que se creen dueños absolutos de la verdad y que nadie más que ellos, solamente ellos. Los mormones, por ejemplo, son una secta porque ellos no son solamente los adventistas, con todo respeto, solamente ellos. ¿Okay? Y así podríamos mencionar otros grupos. Y por qué no decir que la secta principal es la católica, porque ellos creen que son los únicos que tienen la verdad. Nosotros somos pentecostales, somos bautistas, somos presbiterianos, somos luteranos, quizás tenemos diferentes maneras de adorar a Dios. La liturgia quizás es diferente, los estilos de adoración. Pero creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que somos salvos no por obra, sino por gracia. Y que creemos en la venida de Jesucristo para llevar a su iglesia. Las diferencias son, como dije, de liturgia, de los servicios, cómo se hacen los servicios en el templo. Pero si creemos en Cristo como el Salvador, el único que murió por nosotros en la cruz, entonces, y que aún la misma María necesitó la salvación. En Lucas capítulo 2 leemos cuando dice, engrandece mi alma al Señor. Y ahí está la Biblia católica, allá la tengo, versión guadalupana. Engrandece mi alma al Señor. Se le llama Señor a alguien que uno considera más arriba de uno. Engrandece mi alma al Señor. Está llamando Señor al que apenas acaba de concebir en su vientre. Y mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Cuando dice en Dios mi Salvador es porque se está reconociendo pecadora también. Dios guarda, decirle eso a un católico es un insulto. Pero es la palabra, es la verdad. ¿Okay? Y vamos a defender el Evangelio en el nombre de Jesús. Entonces, el creer en Jesús es la única alternativa para escapar de la condenación eterna. Juan el Bautista, cuando bautizaba en el río de Jordán, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, el siguiente día que bautizaba, porque venían multitudes para que Juan los bautizara. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo de nadie más, sino de Cristo, el Cordero de Dios. Y Juan y Cristo no se conocían personalmente. No se conocían porque hemos dicho, Juan nació en el desierto, se crió en el desierto, era una persona ruda, tosca, mientras que Cristo nació en Belén y se crió en Nazaret, de alguna manera en el área urbana. ¿Okay? Habían ciertas diferencias, pero por revelación del Espíritu Santo, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Juan se negaba a ser bautizado por Cristo. O mejor, Juan se negaba, a bautizar a Cristo, mejor dicho. Juan se negaba a bautizar a Cristo porque Cristo estaba haciendo línea ahí, como toda la gente, para ser bautizado. Y le dice Juan, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Cristo le dijo, hazlo, porque así cumplimos con toda justicia. Hasta en todo Jesús se sometía a las leyes. Todo lo que los hombres establecían, Jesús sometía en todo lo que él podía, como todo un ciudadano. ¿Okay? El Espíritu Santo también dio testimonio en el momento que Juan está bautizando. Y cuando Juan
bautizando a Jesús, dice que el Espíritu Santo se posó como paloma sobre ellos y dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, la voz de Dios misma. ¿Okay? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué más podían ver las personas, la gente? Si había testimonio palpable. El Espíritu Santo se posó como paloma. No quiere decir que una paloma es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que fue un medio que Dios usó a la paloma, que quizás porque son mansitas, se apareciera y se oyó la voz del Padre. ¿Okay? Bueno, esto es amplio. Estamos hablando de lo que en verdad es Jesús. Y nuestra serie, Cristo desde la perspectiva teológica del apóstol Juan. La semana pasada hablamos de la divinidad y humanidad de Cristo. Hoy estamos hablando de lo que en verdad es Jesús. Tercer punto, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da a los que quiere da vida. Juan 5:21. Así que en sus constantes disputas con los fariseos, Jesús siempre dejó en claro la unidad con su Padre. Él nunca dijo que hacía todo por su propia cuenta, sino que él decía que había sido enviado del Padre. El Hijo hace las mismas obras del Padre, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiera da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Okay? El Padre le dio todo el juicio al Hijo. ¿Okay? Y quien oye su palabra y cree en él, pasa de muerte a vida. Y por eso dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces leemos palabras textuales de Cristo en Juan capítulo 5, versículos 24 al 26. Eventualmente todos los muertos resucitarán para vida eterna o condenación. En el arrebatamiento de la iglesia van a resucitar los que han creído en Cristo, todos los creyentes del Antiguo Testamento. Los que hemos creído en Cristo, si hemos muerto físicamente, van a resucitar, y los que estén vivos para ese momento serán transformados. Pero la Biblia habla de otra resurrección. Después de los 1000 años del reino milenial en la tierra, resucitarán para condenación eterna todos los que rechazaron a Jesús. Todos. Ellos no van a disfrutar de experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Ellos no van a saber lo que son bodas del Cordero. Ellos no van a disfrutar de los 1000 años del reinado de paz de Jesucristo en la tierra. Y van a resucitar para ser lanzados al lago de fuego ardiendo en azufre por haber rechazado el mensaje de salvación. Y por eso dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y en conclusión, son 4, dije, las personas de que habla este sermón. Primero, Felipe, Natanael, Juan el Bautista y Jesús. El primero dio testimonio de Jesús anunciando el Antiguo Testamento, Felipe. El segundo, Natanael, con una duda razonable sobre la irrelevancia del lugar donde Jesús creció en Nazaret. Aún desconocía que había nacido en Belén. ¿Okay? Y el tercero es Juan el Bautista, quien presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y el cuarto, Jesús, que es uno con el Padre, dador de la vida humana y eterna, y quien tiene poder sobre la muerte. Así que 4 posturas contrarias a la opinión de muchos escépticos con respecto a Jesús. Él no es una persona, un líder poderoso que movió masas, que arrastró masas, que fue un maestro
un buen maestro, pero hasta ahí no. Más que todo ello, eso de compararlo con líderes famosos en la historia, importantes en la historia, no. Jesús no tiene comparación. Es Dios mismo, es el verbo de Dios. Todos estos personajes que han muerto están en sus tumbas, sus huesos ya putrefactos, qué sé yo, hechos tierra, polvo. Pero en ningún lugar se ha encontrado el cuerpo de Jesús. La tumba está vacía hasta el día de hoy. En ningún lugar se ha encontrado el cuerpo de Jesús. ¿Okay? Aunque dice que los enemigos de Jesús sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. ¿Hasta dónde llegaron? Los que hemos estado en Jerusalén hemos visto la gran piedra enorme, como 20 quintales, con que cerraron el sepulcro, y el anillo de Julio César. Y había un pelotón de soldados ahí cuidando. Por más que los apóstoles estaban en ese tiempo, estaban tan ya Pedro había dicho que se iba a pescar. Ellos estaban pensando, pero eso fue lo que dijeron, que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Porque el diablo siempre no ha querido reconocer, ni va a reconocer jamás, que Jesucristo resucitó a los muertos, que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Así que, amigo, esto ha sido la palabra por esta mañana, en este jueves 27 de marzo. Gracias por esta palabra. Vamos a creer firmemente que hay corazones que están siendo bendecidos, pero si tú sabes en este momento que esta palabra está tocando tu corazón y tu misma conciencia te dice que no sabes a dónde vas si mueres, en este momento solamente tienes que repetir: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, recíbeme en tu seno, quiero ser tu hijo. Así de sencillo, no tienes que ir al Google ni buscar palabras elocuentes. Siempre que lo has dicho de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma. Todo lo que tiene que hacer es buscar un templo, una congregación donde poder crecer, ser discipulado. Nosotros podemos dar alguna referencia en algún lugar donde tú puedas estar, como Iglesia de Dios, por ejemplo, Asamblea de Dios, por ejemplo, otras organizaciones, donde tú puedas crecer. ¿Okay? Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la 21 y la UAL. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Tenemos a día lunes escuela de teología, capacitando líderes, pastores que vienen a estudiar con nosotros. Así que ahí estamos para servirte. Amén. Pero por hoy vamos a hacer una oración por las personas que por fe están entregando su vida a Jesucristo, o lo van a hacer durante la semana, de la tarde de este día de hoy, el tiempo porque permanezca en el Facebook ahí casi un mes aproximadamente, o si no, en el www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube también, ahí estamos, por Comunidad Cristiana, bajo mi nombre, Vladimiro Monroy. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra, como lo hacemos siempre, Señor, entre semana, especialmente los días jueves. Toda persona que en este momento está recibiendo esta palabra, esos corazones vacíos, esas personas tristes, esas personas inseguras, que saben que si mueren en este momento no saben a dónde van. Padre, toca sus corazones. Quizás no los vamos a ver en esta tierra, pero un día los vamos a ver en el cielo. Así que gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra nunca regresa vacía. Amén. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, pero vamos a saludar a las personas que se conectaron. En primer lugar, estoy viendo aquí a Juan Manuel Evita desde Tijuana. Hola, mi hermano pastor, saludos, le mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Juan Manuel fue uno de los principales líderes que tuvimos en la iglesia al principio, era quien tocaba la batería de la iglesia, era quien manejaba las 20 de la iglesia, recogiendo a los hermanos, llevándolos a sus casas. Entonces, así que hay muchos grandes recuerdos por Juan Manuel. También aquí estamos viendo más personas que parece que se han conectado. Esmeralda Martínez, pues parece que es una de nuestros parientes, prima segunda, creo.
Teodoro Pérez Villatoro, Alejandro de la Cruz, Mirna Monroy, y una sobrina hasta, yo creo que a San Luis Quilotepeque, Jalapa. Dolores Alfonso, Carlos Castro. Don Dolores Alfonso es una de las hermanas que siempre está pendiente de esta transmisión. Hemos estado en comunicación con el pastor Pedro, su esposo, Carlos Castro. Y aquí tenemos también a Maynor López, sí, Maynor López dice aquí, Rafael Ramírez y Dolores Alfonso, que lo habíamos mencionado. Y quién más tenemos aquí, aquí me están pasando los nombres. Hermana Cruz Garay, bendiciones. Bernamar Aide dice aquí. Juan Manuel Evita, Armando Montero, otro primo también hasta Guatemala. Bendiciones. Muy bien. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nuestra próxima transmisión será el próximo domingo del templo a eso del mediodía. Pero por hoy, damos gracias a Dios por las personas que se han conectado. Y esperamos que esta palabra, como dice la misma palabra, que nunca regresaba así. Así que mi esposa les envía un saludo siempre, quien está pendiente de la cámara. Dios les bendiga y hasta la próxima.